La autoridad delegada bebe de la copa del Adón. Entonces Jacob y Yahanan, hijos de Sadai, se le acercaron y le dijeron: Rabí, queremos que nos concedas lo que pidamos. Él les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esto está en el capítulo 10 de Mordejai. Cuando el Adón estuvo en la tierra, rara vez enseñó cómo ser una autoridad. Si esto se debe a que su meta en la tierra no era establecer autoridades. Mordejai 10 del 35 al 45, acá hemos leído solamente los dos primeros pasuquín, contiene la enseñanza más clara con respecto a la manera de ser una autoridad. Toda la persona que quiera ser una autoridad debe leer este pasaje, ya que la enseñanza es una enseñanza directa del Adón, sí, son palabras directas de él. Aquella conversación fue iniciada por Jacob y Yahanan, quienes querían sentarse a la derecha y a la izquierda del Adón en su gloria. Sabían que esa petición era directa y para no ir directamente al grano, empezaron diciendo: queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos, ¿no es cierto? Medio presionando. Ellos antepusieron esta petición para comprometer al Adón a que lo hiciera, pero el Adón no les contestó inmediatamente, sino que les preguntó por qué lo querían, que sí, o sea, qué era lo que estaban queriendo. Así también les enseñó a no aceptar presiones de ningún tipo, a no prometer sin saber cuál sería el compromiso. Esto es importante, sí, porque no nos podemos comprometer a nada antes de saber de qué se trata. Ellos debían ser directos y no engañosos en su forma de pedir las cosas, y debían exponer abiertamente lo que querían. Entonces hicieron su pedido, el pedido por estar sentados junto a él en su gloria. Ellos aún no habían comprendido, y los demás tampoco, ¿no es cierto?, que su reino no era de este mundo y estaban pensando en un reino como los terrenales, ¿sí? Aún así, su pedido implicaba dos cosas. En primer lugar, querían estar cerca del Adón, y en segundo lugar, querían autoridad en la gloria. Estaba bien que desearan estar cerca del Adón, pero eso no era lo único que querían. Ellos también deseaban autoridad en la gloria. Querían estar sobre los otros talmidín, ser los más cercanos, porque no lo pidieron en nombre de todos, o vamos a ponernos 12 asientos, no, nada por el estilo. Salieron corriendo con la idea de decir: vamos a ser los primeros en pedir esto, ¿no? El Adón les contestó que no sabían lo que pedían. Ellos pensaron que sentarse a la derecha y a la izquierda era algo que Yahshua podía concederles, ya que él iba a ser, ¿no es cierto?, el rey. Pero el Adón les dijo que eso no era tan sencillo. Querían estar cerca del Adón y tener autoridad. El Adón no dijo que su petición fuera incorrecta ni que estuviera mal desear estar a su derecha o a su izquierda, pero les dijo que para sentarse a su derecha y a su izquierda, ellos debían beber la copa que él bebía y ser bautizados con el bautismo por el cual él tenía que pasar. Jacob y Yahanan pensaron que podían adquirir ese lugar con solo pedirlo antes que los demás, ¿no es cierto? Pero el Adón les dijo que no era asunto de pedir, sino de beber la copa y participar de su bautismo. No es asunto de oración ni de esforzarse por sentarse al lado del Adón. ¿Sí? Si una persona no bebe de la copa del Adón ni es bautizada con su bautismo, su petición es vana. Si uno no bebe de la copa del Adón ni es bautizado con el mismo bautismo que él experimenta, es decir, la muerte de la carne, no podrá estar cerca del Adón ni tener ninguna autoridad. El Adón no puede otorgarnos una posición ni una autoridad gratuitamente. Las coronas son un premio, son un galardón para los vencedores que se esfuerzan. Solo aquellos que beben de su copa y son bautizados con su bautismo reciben tal posición y tal autoridad. El fundamento consiste en beber y ser bautizados. Si el cimiento está equivocado, no puede haber una estructura correcta. Supongamos que un niño sube al monte a tomar algunas flores, él las corta y luego las siembra sobre la tierra. Aunque él piense que plantó un jardín, las flores no crecen porque no tienen raíz, ¿no es cierto? Jacob y Yahanan estaban equivocados de raíz. A fin de estar cerca del Adón y de tener autoridad en la gloria, ellos debían beber de su copa y ser bautizados del mismo bautismo. Ellos no podían tomar únicamente la flor, la parte bonita. Para crecer necesitaban tomar la planta entera, comenzando por la raíz. Por eso hoy tantos erran en su vana búsqueda por raíces hebreas, porque no ven que la raíz es Mashiach. No hay otra raíz. No es el judaísmo actual, una rama desgajada que ha seguido su propio camino separado de la planta.
Lo mismo que ha hecho el cristianismo, vamos, ¿no es cierto? Efraín no se ha quedado atrás. Si estos discípulos no bebían, perdón, esa copa, ni eran bautizados con ese mismo bautismo, no podían estar cerca del Adón ni recibir ninguna autoridad ni posición, y lo mismo sucede hoy. No crean los que no quieren beber su copa que van a estar a su derecha o siquiera, o tal vez siquiera cerca de él, ¿sí? Entonces, la raíz es Mashiach, es a él a quien debemos buscar. Si lo encontramos, naceremos de su sufrimiento y sacrificio. Y si nacemos de él, no nos negaremos a recibir su bautismo y beber su copa. Esto es algo que ellos, los hermanos, no sabían aún, pero en su momento fueron capacitados por el Adón para beber esa copa. Es algo que tiene que ver con el presente y no solo con el futuro. ¿Cuál es la copa del Adón? Su copa tiene un único significado. Cuando el Adón estuvo en el huerto de Getsemaní, él tenía una copa delante de sí, que era la copa de la justicia de Elohim y de la cual debía beber. Sin embargo, él oró a su padre diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto está en Matías, ¿no es cierto? Capítulo 26. Aquí vemos claramente que la copa y la voluntad de Elohim eran dos cosas diferentes. La copa era la acusación por celos que debía beber Mashiach, porque estaba siendo acusado de infidelidad, ¿no es cierto?, por el acusador. Esto se refiere a la acusación por celos que ya hemos estado estudiando. Él no se estaba negando a beberla, sino que se colocó en las manos del padre, como debía hacer la mujer que era acusada por infidelidad, debía declararse justamente inocente, si es que lo era, obviamente, ¿no es cierto?, para que él estableciera su justicia. Dado que el Adón era inocente, la copa debía pasar de él sin acusarlo. Por eso fue el pedido que hizo, que se estaba declarando inocente, ¿no es cierto? Él era inocente, la justicia del Padre así iba a declararlo. Esta es la forma en que toda autoridad debe actuar en caso de acusación: someterse al Padre para que Él nos levante en su justicia. Por supuesto, esto solo funciona en caso de falsas acusaciones, porque Él no va a levantarnos si estamos mintiendo verdaderamente, ¿no? En ese momento, cuando Yahshua estaba ahí, la copa era la copa y la voluntad de Elohim era la voluntad de Elohim. No eran la misma cosa, eran dos cosas separadas. La muerte de Mashiach al beber la copa del acusador fue encontrada injusta, ¿sí? Yahweh encontró falsos todos los cargos en su contra, porque él era justo, ¿no es cierto?, por lo que le fue imputada justicia y fue levantado de la muerte. Y como premio por su fidelidad, porque fue fiel y obediente hasta la muerte, recibió premios y dones indecibles. Fue levantado por sobre todas las cosas, puesto como cabeza de la congregación, y recibió todo poder, honra y gloria. Entonces aquí vemos una profunda lección espiritual. El Adón no estaba apresurado ni siquiera para tomar el madero, ¿sí? Lo único que él deseaba era la voluntad de Elohim, que fuera hecha. Él no insistiría en ir al madero, a pesar de que era tan crucial, ciertamente, porque no reemplazaría la voluntad de Elohim. Estaba atento a: este es el momento, entonces voy; si no es el momento, entonces espero, ¿no es cierto? Como cuando trataron de apedrearlo y él dijo que todavía no había llegado su hora y se escapó para que no lo mataran fuera de tiempo, ¿no es cierto? Porque no era ese el momento. Entonces, aunque la muerte en el madero del Adón era lo más importante, él estaba bajo la voluntad de Elohim. Aunque el Adón vino a fin de ser la propiciación por los pecados de muchos, y aunque vino expresamente para ser clavado en el madero no podía tampoco siquiera sobrepasar la voluntad de Elohim. Él en todo estaba pendiente de lo que el Padre le decía cuando era el momento. Entonces él no fue al madero simplemente porque el madero era bueno y necesario para la salvación del hombre, como tantos humanos que se centralizan en el hombre, que se colocan como centros, ¿no es cierto? Tantos grupos cristianos determinan. Él no vino para ser clavado en el madero, sino para hacer la voluntad de Elohim. Esa
ese fue el motivo, el objetivo de su venida, ¿sí? Él fue al madero porque sabía que había llegado el momento de ejecutar esa voluntad del Padre. Él no fue clavado en el madero porque tenía que ir al madero, ¿sí? O sea, estaba obligado, no. Él no aceleró las cosas ni decidió por sí mismo entregarse porque la voluntad de Elohim era más importante que el madero. Él no lo hizo, dijo, bueno, vamos a hacerlo ahora y lo hacemos rapidito, como hacemos todos nosotros y salimos corriendo a los 5 minutos, ¿no es cierto? No se adelantó, no se atrasó, no se negó, en ningún momento estuvo pendiente para saber cuál era el tiempo. Así que él solo fue al madero como un acto más de obediencia. Por lo tanto, beber la copa no era solamente cuestión de ir al madero, sino de hacer la voluntad de Elohim. Él fue al madero porque el Padre así lo quería y fue en el momento en que el Padre quería. Podemos ver que para nosotros la copa no es la muerte física, porque no tenemos la altura de Mashiach, ¿no es cierto? Pero sí implica la obediencia hasta la muerte de nuestra carne. Esa es obediencia hasta la muerte. No necesariamente tiene que ser una muerte física. Claro que tampoco se la excluye, ¿no es cierto? Si no, los mártires no valdría nada, pero sí, por supuesto que puede llegar a pedirlo, pero no se trata de eso, se trata de la muerte de la carne, obediencia hasta la muerte, obediencia hasta, como dijo Mashiach, el que quiera seguirme, tome su cruz y niéguese a sí mismo, obediencia hasta la muerte de mi carne, la muerte de mi yo. El Adón no pidió ser eximido de hacer la voluntad de Elohim, sino que se estaba declarando inocente y se estaba colocando en las manos del sumo juez. Su relación con el madero no era directa, sino indirecta, pero su relación con la voluntad de Elohim era directa. Y así también debemos vivir nosotros. Él no escogió el madero, sino la voluntad de Elohim. Por lo tanto, la copa del Adón muestra su sujeción a la voluntad suprema de Elohim. El Adón se postró para escoger esa voluntad, su único deseo era cumplir esa voluntad, no había otra cosa. Por lo tanto, le preguntó a Jacob y a Hanan, ¿pueden ustedes beber la copa que yo bebo? Él les estaba preguntando si ellos podían postrarse y escoger la voluntad de Elohim de la misma manera que él se postró delante de Yahweh para escoger su voluntad y para entregar toda justicia y reivindicación en las manos del Padre, aunque eso implicara la muerte. Porque así como el Padre lo resucitó de entre los muertos, así también todos los que en él morimos seremos resucitados en él. Esto es semejante al caso de Abraham cuando ofreció a Yitzhak, lo cual ya mencionamos. Al final, Abraham recibió nuevamente a Yitzhak, ¿no es cierto? Muchas personas han ofrecido su Yitzhak, pero se les presenta un problema, parece, cuando su Yitzhak le es devuelto. Porque parece que queda mal delante de los demás. Yo lo ofrecí, me lo devolvieron, como que no sirvió, no es cierto, la ofrenda. Una cosa así, es como que muchos se imaginan. Algunos se adhieren directamente a su consagración, otros se deciden a sufrir y no quieren dejar, o sea, aceptar que el Padre aceptó su ofrenda justamente y les está diciendo no lo maten, ¿no? Ellos van y lo quieren matar de verdad, ¿no es cierto? A su Isaac. En realidad tenemos que disponernos a una sola cosa, hacer la voluntad de Elohim. No se trata de ir al madero o no ir al madero, matar a Isaac o no matarlo, sino que se trata de obedecer al Padre, ¿sí? Entonces es tanto obediencia al Padre cuando Él me dice sacrifica a tu hijo amado, como cuando me dice detente, no lo mates. No puedo estar diciendo, no, ahora sí lo mato. No se trata de eso. Muchos que pretenden seguir adelante con ese autosacrificio y ahí ya se pierde absolutamente lo que se haya hecho, ¿no es cierto? Entonces, beber la copa del Adón significa que no debemos comprometernos con ninguna otra cosa que no sea hacer la voluntad de Elohim. Para eso tenemos que tener todas las antenitas paradas y estar muy afinados con él. Muchas personas trabajan para la obra misma, ¿no es cierto? Una vez que se ocupan de la obra no pueden ocuparse de nada más, se estancan en su obra y son absorbidos por ella, a tal grado que no tienen tiempo de examinar la voluntad de Elohim. Ellos insisten en llevar su obra hasta el final, pero es su propia obra, al final de cuentas, ¿no es cierto? Esto no es trabajar por la voluntad de Elohim, sino por el beneficio de la obra misma, y aún así esto puede también ser malo, inclusive trabajar de esa manera por la obra
puede ser algo negativo porque es una obra que está siendo realizada en la carne, porque es una obra que no pretende buscar la voluntad del Padre. Donde no hay la voluntad de Elohim, no está su ruaj y el hombre no está trabajando en el ruaj sino en la carne. Si aún con un motivo correcto se pueden hacer las cosas de la forma errada. El Adón solo estaba interesado en la voluntad de Elohim. Beber la copa significa que nos negamos a nuestra propia voluntad para tomar la de Elohim. Y eso implica tanto ir como quedarnos quietos. No es solamente ir y sacrificarse y hacer toda una serie de cosas. Si él dice, bueno, está bien, me basta con saber que estás dispuesto a ir, entonces ahí nos tenemos que detener porque él está diciendo eso, su voluntad por encima de todo. El Adón les preguntó a los discípulos si ellos podían aceptar la voluntad de Elohim de la misma manera que él estaba dispuesto a aceptarla. Esta es la copa del Adón. Si queremos estar cerca de él o recibir gloria, tenemos que obedecer la voluntad de Elohim. La obediencia a la voluntad de Elohim es muy importante. Si uno afirma gratuitamente que obedece a la voluntad de Elohim, como tantos lo afirman, probablemente no ha visto la enorme importancia de esa voluntad. Obedecer la voluntad de Yahweh significa estar relacionados con ella directamente, no hacer nada por nuestra propia cuenta. Si alguien pide beber esa copa, ciertamente será adiestrado por el resto de su vida, como lo fueron los talmidim, ¿no es cierto?, los apóstoles, hasta su consumación. Ellos no sabían lo que estaban pidiendo, pero recibieron su pedido y fueron trabajados para eso, para poder pasar por esa prueba que ellos habían pedido. ¿Sí? Esto era más importante para él que todo lo demás, y debe serlo para nosotros también. Si yo creo que hay una revelación muy profunda en la experiencia terrenal descrita en Getsemaní, ¿no es cierto? Porque también nosotros vamos a recibir las falsas acusaciones del enemigo, como los discípulos y tantos otros las recibieron, se sometieron a su voluntad en vida y obra, es decir, se sometieron a beber sus copas y se colocaron en las manos del Eterno para que sucediera lo que él determinaba. Debemos conocer a Mashiach por medio de esta profunda revelación. Por lo tanto, el llamado más alto no es ni la obra ni el sufrimiento en el madero, sino la voluntad de Elohim. Esa es la motivación que está por todo. Por eso, el primer sacrificio que aparece en Levítico, en Vayikra, es el holocausto. Por esto el Adón le dijo a Jacob y a Yahanan, pueden beber la copa que yo bebo. Parece que el Adón estuviera diciendo, si un hombre quiere estar cerca de mí, tener una posición en la gloria por encima de los demás hijos de Elohim, debe ser como yo, que obedezco la voluntad de Elohim y la tomo como mi única meta. Solo estas personas pueden estar junto a mí. Estar cerca del Adón depende de si podemos beber su copa, es decir, si nos rendimos en absoluta, lo repito, absoluta obediencia a su voluntad, porque sentarnos a su derecha o a su izquierda depende justamente de la voluntad del Padre.